Argentina se encuentra en año electoral. El próximo domingo 13 de agosto se celebrarán las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos tocó enfrentar una difícil, pero no nos escondemos cuando vienen las difíciles. Al contrario, miramos de frente, ponemos el pecho, lideramos y privilegiamos lo que necesita nuestro pueblo por sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con la mirada de la patria financiera. El nuevo mantra del progreso argentino, que es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, no dejemos arrebatarnos la libertad. Vayamos y peleemos, vayamos por una Argentina próspera, vayamos y peleemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A los que dicen que no nos van a dejar gobernar, que esta vez este equipo, que esta vez la fuerza del cambio va a ganar las elecciones, va a liderar el poder de cambio más importante que recuerde la historia argentina. No nos vamos a dejar correr. No nos vamos a dejar correr. Vamos por el cambio. ¿Vamos a cambiar o no? ¡Afuera no se escucha! ¡Pásate todo! ¡Ganas, convicción, fuerza! ¿Vamos a cambiar y recuperar una educación pública de calidad para nuestros hijos o no? Un sistema de salud que nos atienda, que nos cuide y a vos también, Vamos a ganar para recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad. A menos de una semana para las elecciones primarias en Argentina, los candidatos finalizan el cierre de la campaña de las PASO y divulgan sus propuestas y plataformas. Los partidos se presentarán en 27 fórmulas y dirimirán sus internas para definir los nombres que finalmente competirán por un cargo en las elecciones generales del 22 de octubre. Bueno, ¿qué implican estos comicios en la República Argentina? ¿Qué características tienen? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quiénes son los candidatos favoritos? ¿Cuáles son sus estrategias para llegar al público? Bueno, para contestar a todas estas preguntas es que estamos hoy nuevamente en contacto con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal habitual allí en Buenos Aires. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Romina. Buen día, audiencia de En Perspectiva. Sí, estamos ahí en la recta final de con esta los descuentos. campaña. Una campaña que generó mucho ruido, a veces difícil de entender desde afuera qué significa esto de las PASO. Te propongo empezar por ahí, ¿te parece? Adentro, empezar explicando así como lo más básico, empezar con, bueno, ¿qué son las PASO? ¿Qué es lo que se vota? Recordemos eso, si te parece, Fernando. te escuchaba recién recordar que hay 27 candidatos a presidente, lo cual es un poco raro porque no hay ningún argentino, incluyendo todos los periodistas, que sea capaz de decir de memoria los 27 nombres. Por supuesto que se presentan desde los grandes partidos hasta minúsculos mini partidos que nunca logran la habilitación para participar después en la elección de verdad. Las PASO fueron creadas por Néstor Kirchner cuando era presidente en el año 2009, y la intención original era la de evitar que ante las discusiones internas los partidos se dividieran y se atomizaran en muchos pequeños mini partidos sin capacidad de generar grandes mayorías. Para plantearlo en términos uruguayos, se quería ir a una situación más parecida a lo que ha sido tradicionalmente la ley de lemas, donde en un mismo partido pueden convivir un ala centrista, un ala de derecha, un ala más de izquierda, pero con la obligación de que tuvieran que concurrir con un único candidato por partido. A Néstor Kirchner era un tema que lo tocaba personalmente porque él había llegado a ser presidente con apenas 22% de los votos y él sentía que eso de alguna manera lo condicionaba. Entonces decidió que lo mejor era
hacer una primaria simultánea donde los grandes partidos eligieran un único candidato por lema o por coalición. Y claro, como se votaba el mismo día, no solamente se resolvía la interna de cada partido, sino que además servía para comparar entre los distintos partidos y ver quién quedaba mejor posicionado para la elección de verdad. La cuestión es que esto, con el tiempo, se empezó a desdibujar de su idea original. ¿Por qué? Porque a muchos no les gustaba resolver las internas en las urnas, sino que preferían hacerlo en las negociaciones entre dirigentes. Y entonces se llegaba a situaciones como por ejemplo la del año 2019, en que había PASO sin que fuera necesario hacer internas, porque todos los partidos ya tenían elegido su candidato único definido por consenso. Por ejemplo, en el 2019, en el oficialismo de aquel momento, estaba Mauricio Macri, en la oposición estaba Alberto Fernández, y claro, era muy confuso, porque la gente se preguntaba para qué se votaba una primaria donde no había internas, y hasta se llegó a debatir sobre si era más conveniente eliminar, suspender las PASO para evitar un derroche de dinero público en una elección donde no se elegía nada. De esa manera, las PASO se terminaban transformando en una especie de ensayo general para las elecciones de octubre. Claro, porque ahí tenemos que tener presente, Fernando, que a diferencia de lo que son las internas nuestras, allá son obligatorias, ¿no? Entonces, ahí radica, por eso es el ensayo, ¿no? Acá hay una diferencia importante entre las personas que acuden a votar en junio y las que van en octubre a las elecciones nacionales. Para ustedes, claro, los analistas al tener que ir a ver, la definían como una encuesta gigante, porque van los 35 millones de argentinos habilitados a decir qué candidato les gusta, pero en una elección donde no se elige nada. Entonces, por eso se la denominaba como la mega encuesta. Bien. Sin disputa interna tenía eso. Pero, ¿por qué cuando se hicieron PASO con candidatos únicos, ahí decía se dio esta situación? Ahora, ¿qué rol tiene las PASO y qué se le cuestiona también por el hecho de que sea este mecanismo, ¿no? Esta especie de ensayo general, donde está bien, o sea, lo que va a quedar claro ahora este domingo va a ser cuáles van a ser los candidatos efectivamente que ganan sus propias internas para después disputar las elecciones generales. Está bien eso, ¿no? Es así, pero ¿cuál es el tema? Que a pesar de que formalmente las PASO no tuvieran incidencia porque no se elige más que candidatos, no gente para ocupar un cargo, sino para tener el derecho a ser candidato, esto no significa que no haya consecuencias políticas. Piensen, por ejemplo, en lo que pasó hace 4 años en el 2019. No había suspenso, no había internas, cada partido tenía un candidato único, pero al momento de votar, Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri una diferencia de 16 puntos, y eso cambió por completo el panorama nacional. Primero porque quedó ya en claro para todo el mundo que la presidencia de Macri estaba terminada, porque era imposible que él remontara una diferencia de 16 puntos. Logró acortarla, pero no la pudo remontar. Pero además, porque el mercado se adelantó a lo que suponía que iba a ocurrir después del cambio de gobierno. Entonces, el mismo lunes, después de las PASO, hubo una devaluación de 20% del peso argentino y una caída de 40% en la bolsa de valores. El mercado estaba tomando una posición defensiva ante lo que ya descontaba que sería una economía más cerrada y con regulaciones cambiarias. Se empezó a comportar como si ya desde ese día el presidente fuera Alberto Fernández. Y además, te recuerdo, no solamente dentro de Argentina se mira las consecuencias políticas de las PASO, porque también desde afuera, y especialmente entre los acreedores de Argentina, que son muchos, empezando por el Fondo Monetario Internacional, este tema se sigue con atención. El Fondo Monetario, como se demostró varias veces, trata de no negociar con un gobierno al que ve que le quedan pocas chances de renovar su mandato. Entonces, después de las PASO, si la oposición queda mejor posicionada, lo que suele hacer el Fondo Monetario es suspender las negociaciones o suspender los desembolsos de dinero, o directamente incorpora a los líderes de la oposición para saber su opinión, dado que probablemente sean ellos los que tengan que cumplir con el programa, con el cronograma de pagos y con las metas del programa económico, ¿no?
Bien, perfecto. Ese es de las críticas, de los cuestionamientos o los aspectos a tener en cuenta por la propia dinámica, ¿no? que tienen las PASO. Ahora, vos mencionabas el caso de 2019. Ahora sí tendrían sentido las PASO por el hecho de que hay competencia interna entre los partidos, sobre todo en la oposición, ¿no? En Juntos por el Cambio hay un atractivo que es, bueno, ¿qué pasa entre Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿no? Hay una interna más pareja que, por ejemplo, en este caso, hace que tengan relevancia estos comicios. Sí, sí. Esta vez es distinto y esa interna de la oposición es el gran atractivo de las PASO porque realmente se llega a la fecha de las elecciones sin que esté claro quién puede ser el ganador y porque además son dos candidatos con un perfil bastante diferente entre sí. Así que se espera con mucha ansiedad porque puede cambiar mucho el panorama político argentino dependiendo de quién gane. Bullrich es la líder del sector que aquí se conoce como los halcones. Es una oposición dura que se niega a cualquier tipo de diálogo o acuerdo con el peronismo y que está convencida de que hay un consenso social para un programa de reformas profundas. Bullrich, les recuerdo, fue ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, tiene un fuerte discurso de mano dura contra la delincuencia, de intolerancia total a la protesta violenta y a los piquetes, que es un tema de debate cotidiano en Argentina, y además comparte la necesidad de reformas económicas de corte liberal que tocan algunos temas que son tabú en Argentina, como por ejemplo la legislación del sistema laboral, la reforma del sistema jubilatorio y sobre todo Patricia Bullrich está dispuesta a un desarme rápido del famoso cepo cambiario y a adoptar una política bimonetaria donde convivan el peso y dólar con circulación legal del dólar para celebrar contratos. Es algo que marca una fuerte diferencia con lo que plantea su contendiente Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Vayamos a eso, a la definición del ala de las palomas, ¿no? Ustedes son originales hasta para ponerle sí. Tienen gancho hasta para definirlos así, ¿no? Pero, a ver, vayamos a su competidor, a su contendiente, Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué podemos decir de su perfil? ¿Es más dialoguista, por ejemplo? Sí, no tan originales son en Argentina. Mirá que la definición de halcones y palomas en realidad se usa mucho en Estados Unidos y como acá les gusta todo el tiempo copiar. Mirar el sistema político estadounidense, suelen hacer una adaptación local. Pero sí, efectivamente, Rodríguez Larreta es conocido como el líder del sector de las palomas. ¿Qué significa? Que es un tipo de oposición con un discurso moderado. A Rodríguez Larreta le gusta hacer gala de su gusto por el gradualismo. Sus palabras preferidas que repiten todos los discursos son gestión y equipo, donde no solamente pone de manifiesto lo que él considera que son sus puntos fuertes por el hecho de tener la experiencia como jefe de gobierno porteño, sino que además de alguna forma eso compensa lo que es su punto débil, o por lo menos los analistas señalan como su punto débil, que es cierta falta de carisma. Todo lo contrario de Patricia Bullrich, a quien le falta la experiencia de gestión, pero es una persona carismática. Bueno, a diferencia de Bullrich, Rodríguez Larreta dice que Bullrich dice que si no se cambia todo, no se cambia nada. Pero Rodríguez Larreta dice que es al revés. Él dice que solamente con una política gradual y que genere el consenso más amplio posible, es factible hablar de un cambio. Un caso concreto de divergencia con Bullrich es que ya avisó que si él gana va a mantener durante un tiempo el cepo cambiario, porque si se lo desactiva de golpe se arriesga a una devaluación incontrolable. Y Rodríguez Larreta, a diferencia de Bullrich, tiene diálogo fluido con los peronistas que no son afines al kirchnerismo, peronistas más de orientación de centro y que han rechazado las políticas de intervencionismo en la economía. Por ejemplo, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, a quien quiere convocar para el gobierno si llega a la presidencia. Y también tiene buena relación personal con el mismísimo Sergio Massa. En contraste,
es sabido por todo el país que Rodríguez Larreta tiene una mala relación personal con Mauricio Macri, que siempre interpretó como un desafío personal el hecho de que Rodríguez Larreta se haya postulado a la presidencia cuando todavía no estaba claro si Macri iba a intentar la reelección. Todo esto le ha valido a Rodríguez Larreta una desconfianza por parte del sector más duro, más halcón del macrismo, que lo considera más como una posible continuación del programa político peronista que como el regreso a la agenda del gobierno macrista. Así que atentos con esa interna, porque no estamos hablando simplemente de matices. Puede cambiar drásticamente el panorama político dependiendo de cuál vaya a ser el candidato opositor. A ver, vayamos a eso. ¿Por qué no da lo mismo si gana Bullrich o Larreta? ¿Y cómo puede cambiar ese panorama según quién sea finalmente el candidato opositor? Bueno, además de estas diferencias programáticas y de estilo que estamos comentando, no es lo mismo desde el punto de vista de las consecuencias electorales, porque no está claro si los votos de uno son automáticamente transferibles al otro. Sobre todo, la gran duda está en si los votantes de Bullrich estarían dispuestos a votar en octubre a Rodríguez Larreta o si preferirían, por ejemplo, apoyar a Javier Milei, que defiende un programa político económico netamente liberal. Este motivo es lo que lleva a los peronistas a hinchar, entre comillas, por Bullrich en la interna opositora. ¿Por qué? Porque ellos creen que una eventual elección, suponiendo que Bullrich ahora gana la interna, y entonces en octubre la elección de verdad tuviera que ser entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, bueno, los peronistas creen que Massa tiene muchas más chances en esa situación que si le tocara medirse con Rodríguez Larreta. Ellos creen que Bullrich, además de poder perder algún voto por derecha que se fugue al partido de Milei, también puede perder votos de los sectores moderados, de la clase media, los pequeños comerciantes, que quieren un cambio, pero que les causa un poco de miedo el discurso de Patricia Bullrich. Ellos temen ser las víctimas de un programa económico demasiado radical en el que venga un ajuste fiscal que los tenga a ellos como la variable de ajuste. Así que hay temor ahí a pérdida de votos, dependiendo de pérdida de votos dentro de la coalición, Juntos por el Cambio, dependiendo de cuál sea el candidato que se imponga. Ayer escuchábamos tu reporte a propósito de lo desafiante que es el escenario para las encuestadoras, ¿no? Por el alto nivel de abstención, entre otras cosas, y la no respuesta o no aclarar el voto. Ahora, de todas formas, decías, la gran atención de estas PASO está ahí en cómo se define la interna de Juntos por el Cambio. Pero, ¿qué marcan las últimas encuestas sobre cómo viene esa interna? Bueno, los sondeos marcan una leve diferencia que se está cortando en los últimos días a favor de Patricia Bullrich. Le estaría sacando unos 4 puntos. Lo que dicen las encuestadoras es que Juntos por el Cambio sacaría entre 31 y 34% de los votos y que dentro de esa interna Bullrich le estaría sacando unos 4 o 5 puntos de ventaja a Rodríguez Larreta. Pero bueno, como vos mencionabas, todos los analistas dicen que hay que tener mucha cautela con estos números y lo dicen porque lo han sufrido en carne propia. Las encuestas le han errado feo en algunos casos en las últimas elecciones provinciales, incluyendo distritos tan importantes como Santa Fe y Córdoba, donde dieron resultados que terminaron siendo bastante diferentes a los que efectivamente ocurrieron. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en algunos casos cambios que se están dando a nivel mundial, las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarse de la gente hace que la metodología tradicional de las encuestas, como por ejemplo el método telefónico, ya pierda su efectividad. Hay una altísima tasa de rechazo a contestar. Después, por cierta situación social propia de la Argentina, las zonas más marginales, que son violentas, que son inseguras, se hacen difíciles para medir, los encuestadores no se animan a entrar en esos barrios. ¿Y esto qué hace? Que para
que llegar a un muestreo, por ejemplo, de 2.000 personas, en vez de tener que llamar a 4.000, como era la tasa habitual en otros tiempos, ahora sea necesario llamar a 10.000 personas. Esa alta tasa de rechazo lleva a que haya un sesgo en la muestra, porque los que efectivamente responden las encuestas terminan siendo generalmente las personas muy politizadas, lo que aquí en Argentina se denomina las minorías intensas, son esos que dominan la agenda mediática, que tienen un protagonismo muy alto en los debates de las redes sociales, y entonces existe la sospecha de que los resultados que muestran las encuestas están sobre representando a las opciones más extremas y están subrepresentando a los sectores más moderados, más centristas. Y en el caso concreto de la coalición Juntos por el Cambio, eso significaría que las encuestas podrían estar reflejando una mayor intención de voto para Patricia Bullrich que el que realmente pueda haberse reflejado después en la elección, Romina. Hacemos una pausa y enseguida seguimos con el análisis con Fernando Gutiérrez a propósito de las PASO en la República Argentina. Nos queda hablar, entre otras cosas, de la coalición oficialista Unidos por la Patria. Con eso volvemos enseguida. Este domingo 13 se llevarán a cabo en Argentina las PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué características tienen estos comicios? ¿Qué marcan? ¿Dónde están los focos de atención? ¿Cómo se están preparando los partidos y sus candidatos? De eso es que estamos conversando en esta previa con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal habitual en Buenos Aires. Tengo mensajes, por ejemplo, Fernando, que dice, Julio pregunta, ¿y de Juan Grabois por qué no hablan? Compite con Massa, sí, ahí vamos. Ahí vamos, Juan. A ver, vayamos a eso. Vamos a la situación de la interna de la coalición oficialista Unidos por la Patria. A ver, ¿cómo viene la cosa? Acá hay una clara diferencia a favor de Massa, ¿no? De Sergio Massa, el ministro de Economía. Sí, ahí la disputa interna es mucho más clara, no hay misterio. Massa va a ganar por una amplia diferencia que se estima en 80% de los votos, dentro de Unión por la Patria, que es como se ha denominado al ex Frente de Todos. Yo lo bauticé, el cambio de nombre obedeció un poco a esa intención de despegarse de lo que ha sido el fracaso económico del gobierno de Alberto Fernández y lavar la imagen, como marcando el inicio de una etapa nueva. El contrincante de Massa es Juan Grabois, que tiene como origen de militancia política, bueno, su participación como líder de organización social, o si prefieren líder piquetero, mantiene un discurso rebelde, una agenda netamente, podríamos definir, de izquierda, y resulta atractivo para el sector más duro del kirchnerismo, que desconfía de Massa. Pero la cúpula partidaria, incluyendo a la propia Cristina Kirchner, a los sindicatos y a los gobernadores provinciales, sabe que Massa es el único candidato con capacidad de pelear la elección de octubre y de impedir un regreso de lo que ellos denominan la derecha macrista al poder. Por eso le piden a la militancia que voten a Massa, aun cuando Grabois pueda expresar mejor los valores históricos del kirchnerismo. Los encuestadores dicen que entre los dos se podrían acercar a un 30% de los votos, y Romina, es un nivel históricamente bajo para el peronismo, que pocas veces estuvo debajo del 40% en Argentina. En realidad, a Massa, si me preguntás qué es lo que más le preocupa en esta elección, no es tanto la de ni la interna contra Grabois, ni perder votos a manos de la coalición Juntos por el Cambio. Lo que le preocupa más que todo es la posibilidad de un nivel de abstención muy alto, y tiene motivos para preocuparse, porque en las recientes elecciones provinciales hubo algunos distritos donde se llegó a casi un 40% de ausentismo. En el peronismo presumen que esos
que están manifestando su intención de no votar, son ciudadanos que hace 4 años habían votado por la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner y que están desilusionados por los magros resultados de la economía. Por lo tanto, ellos creen que cuanto más se logre aumentar la concurrencia a las urnas, mejor le puede ir al peronismo, porque esos potenciales ausentes en realidad son votantes tradicionales del peronismo. Y es ahí, Fernando, te hago una consulta. Cuando hablas de ese nivel de abstención, ¿esto se mantiene igual siendo una... ¿Por qué se explica tan alto nivel de abstención siendo una comparecencia de carácter obligatorio, no? Bueno, lo obligatorio siempre ha sido un poco relativo. Eso, capaz en la que, teoría. ¿qué pasa con las sanciones en caso de no concurrir? ¿Son relativamente bajas? Sí, en los hechos no se aplican. A ver, se supone que todo el mundo tiene que justificar, si no fue a votar, por qué no se votó, y en caso de no haber una justificación, se puede exponer a sanciones, pero la mayoría de los ausentes en realidad son habitantes de zonas marginales, de los barrios carenciados del conurbano, y en los hechos nunca se producen las sanciones. Cualquiera puede alegar que estaba enfermo, que tenía que cuidar a un familiar, no hay realmente una intención efectiva de aplicar sanciones. Es típico que siempre entre las PASO de agosto y las elecciones de verdad de octubre hay un salto en la participación, pero nunca, es muy raro que caiga de un nivel de ausentismo de 20%. Y acá estamos hablando de que se podría superar el 30%, algo que solamente se interpreta como una manifestación de rechazo al sistema político, de desinterés. Es por eso que Massa está tratando de llegar a un acuerdo con los líderes piqueteros, que son los que tienen esa llegada a lo que se llama el conurbano profundo. Compartió con ellos un acto el pasado domingo, les reconoció varios de sus reclamos, como por ejemplo la aplicación de un aporte jubilatorio y de una cobertura médica para los desocupados y los trabajadores informales que actualmente perciben esos planes de asistencia estatal, y a cambio los piqueteros se comprometieron, bueno, primero que nada, a apoyar a Massa y no a Grabois, a pesar de que Grabois tiene un discurso más cercano al de ellos, pero sobre todo los líderes piqueteros se comprometieron a poner a disposición su aparato logístico, su llegada al conurbano profundo, su capacidad de movilizar a esa gran masa de votantes de los barrios más empobrecidos, donde se presume que pueda estar la mayor probabilidad de ausentismo. Bien, perfecto. Así que por ahí el panorama en el oficialismo. Ahora, ¿qué pasa con Javier Milei? A ver, es otro de los protagonistas. Hasta hace unas semanas hablábamos de cómo venía en ascenso en las encuestas. Después se desinfló un poco, pero ¿qué pasa con su popularidad mediática y esta prueba que va a tener para ver si, entre otras cosas, bueno, es trasladable? Si este fenómeno mediático que está viviendo después se traslada en votos. Mira, vos sabés que la situación de Milei es algo que está muy vinculado con lo que mencionábamos recién, porque no todos están tan seguros de que esa alta abstención necesariamente esté reflejando votos peronistas, es decir, que si esos que están enojados finalmente deciden ir a votar, voten por el peronismo. Hay analistas que creen que los que están dudando sobre si abstenerse o no son gente que no está enojada con un partido político en particular o con el gobierno, sino que está enojado contra todo el sistema político, que expresan un descreimiento en el funcionamiento del sistema democrático, y que entonces, si finalmente decidieran ir a votar, se podrían inclinar por el candidato con imagen antisistema, que es Javier Milei, que no por casualidad ha hecho toda una campaña basada en el concepto del rechazo a la casta. Para Milei, casta es la clase política y no distingue entre gobierno y oposición, sino que distingue entre, él define como casta a los políticos profesionales, los típicos diputados que contratan una multitud de asesores, donde muchas veces ubican a los propios familiares. Bueno, son situaciones
que terminan siendo irritantes y que tienen mucha repercusión mediática y que es sobre la cual Milei ha construido un poco su popularidad. Milei tuvo un comienzo de campaña arrollador en el que se lo vio como un posible segundo colocado, lo cual le daría derecho a disputar el balotaje en noviembre. Por eso se hablaba de un panorama político dividido en tercios. Sin embargo, empezó a caer en las encuestas. A Milei le fue muy mal cada vez que apoyó a algún aliado en las elecciones provinciales. Uh-huh. Entonces eso generó la duda entre los analistas sobre si Milei estaba sufriendo el hecho de no contar con un gran aparato partidario con presencia territorial en las provincias, claro, y por eso le estaba yendo mal en los comicios provinciales, y eso iba a determinar que le fuera mal en las PASO de nivel nacional, o si por el contrario hay que distinguir como dos cosas diferentes las elecciones provinciales y las elecciones nacionales, donde tal vez por su carisma, por su alto nivel de presencia mediática, igualmente Milei podría hacer una buena elección. De momento los números marcan entre un 18 y un 20% para su espacio. Es un poco más de lo que históricamente han tenido los espacios de derecha liberal en Argentina, que se han ubicado entre un 10 y un 15%, pero la realidad es que de momento nadie lo está viendo como un candidato que pueda realmente tener aspiraciones reales de llegar de disputar la presidencia en un balotaje. Lo que sí puede ocurrir, como decíamos antes, es que Milei termine robándole votos a Juntos por el Cambio y al peronismo también, dependiendo de cómo salgan estas PASO después para octubre. En el caso de que gane Rodríguez Larreta, la interna de Juntos por el Cambio, se cree que Milei puede mejorar su performance entre las PASO y las elecciones de octubre. Ahí está la clave, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿cómo es que le puede disputar a los dos? Pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí y bueno, y en el peronismo se ha visto en los últimos días que contrariamente a lo que se creía, que era que Milei únicamente le podía robar votos a lo que se denomina la derecha, la oposición que prosigue la agenda de Mauricio Macri, también Milei está teniendo, contra todas las previsiones, una amplia penetración en los barrios marginales, en los sectores más pobres de Buenos Aires y del conurbano. Cada vez que se hacen encuestas en esos lugares, la figura de Milei no solamente demuestra ser conocida, sino también muy popular. Y bueno, es un tema que tiene preocupado al peronismo y muchos analistas que creen que es por ese mismo motivo que Cristina Kirchner no se opuso a la candidatura de Juan Grabois, que Juan Grabois, con su discurso de defensa de los sectores más pobres, puede estar poniendo ahí un límite a la fuga de votos, tanto hacia la izquierda tradicional, una izquierda tradicionalmente de orientación trotskista que hay en Argentina, como a la fuga de votos para el lado de Milei. Así que bueno, Milei por ahora es un misterio, tal vez sea la sorpresa de esta elección. Fernando, ya que lo mencionaste en un momento a lo largo del diálogo varias veces, ¿no? Las elecciones provinciales acá, ¿cómo juegan? Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se va a definir gobernador también el próximo domingo, ¿no? Se define gobernador en la provincia de Buenos Aires y se define jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Son todas peleas internas que tienen su influencia a nivel nacional, pero donde se juegan otras lógicas distintas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya se sabe que el peronismo no cuenta con ninguna chance de ganar, entonces es una pura interna opositora, y ahí, a diferencia de lo que ocurre con las candidaturas presidenciales, donde la Unión Cívica Radical asumió que tenía que jugar un rol de la segunda línea, por ejemplo, Gerardo Morales
el gobernador de Jujuy, uno de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical, acompaña como candidato a vicepresidente a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, no hay ningún radical que se esté postulando para presidente. A diferencia de esa situación, sí hay un candidato radical con aspiraciones reales de ganar, que es Martín Lustó, a quienes muchos fustigan porque le recuerdan su pasado como primer ministro de Economía de Cristina Kirchner en el año 2008. Bueno, Lustó se está presentando como alternativa a lo que es ya desde hace 16 años una hegemonía del macrismo, si se puede llamar así, una hegemonía del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero además hay una interna dentro del mismo PRO, porque está el candidato que representa el macrismo más puro, de hecho lleva el apellido Macri, es primo hermano, Jorge Macri, primo hermano de Mauricio Macri, pero no todo el PRO está a favor de su candidatura, sino que hay parte del PRO que quiere votar a Martín Lustó, y entre esos se ubica nada menos que Horacio Rodríguez Larreta. Así que esa interna en la ciudad de Buenos Aires se está manifestando también como parte de la propia interna opositora. Y en la provincia de Buenos Aires parece más claro que Axel Kicillof, que es podríamos denominar, el ahijado político de Cristina Kirchner, tiene amplias posibilidades de resultar reelecto. Ahí la diferencia, el misterio, la incógnita sería con cuánta ventaja Kicillof podría llegar. Es decir, si puede repetir su performance de la elección de 2019 o si ha tenido que pagar algún costo político por problemas que ha tenido la provincia. Sobre todo lo que más se le cuestiona a Axel Kicillof es el tiempo que mantuvo cerradas las escuelas durante las pandemias, algo que afectó mucho a los barrios más pobres, y un tema sobre el cual está machacando la oposición macrista para ver si logra emparejar a esa elección. En general nadie pone en duda que Kicillof va a ser reelecto, y ahí en todo caso la duda es si Kicillof va a tener una victoria incuestionable que ya lo deje como candidato con vistas a las elecciones candidato presidencial con vistas a las elecciones dentro de 4 años, o si va a ser una elección un poco más floja que implique que su liderazgo pueda ser cuestionado. Fernando, cerrando este paréntesis a propósito de las elecciones provinciales, ¿no? Y cómo juegan, porque yo mencionaba, bueno, el domingo se dan en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, en otros lugares ya se dio, ¿verdad? Pero te pregunto obviamente de acá a el domingo, seguramente hablemos contigo nuevamente. En Argentina el escenario siempre es muy dinámico, siempre vale la pena estar atentos, pero ¿qué puede pasar con el día después de las PASO? Si volvemos a esas elecciones, a ver, siempre está el temor en Argentina, ¿no? Sobre todo el riesgo de una devaluación o una corrida bancaria. ¿Cómo se está viviendo ese día después, ese lunes próximo? Sí, casi que se podría decir que en Argentina hay 2 días de elecciones: el domingo de las PASO, cuando votan los ciudadanos del padrón, y el lunes siguiente, cuando vota el mercado financiero, ¿no? El dólar paralelo en los últimos días estuvo acelerando mucho, en parte por un movimiento defensivo típico de las campañas electorales, en el que los inversores se dolarizan hasta tener claro cómo va a quedar el panorama, pero en parte también ocurrió por el agravamiento de la situación económica, con un Banco Central en una situación crítica en cuanto a las reservas. Y te recuerdo que el Fondo Monetario Internacional, con la excusa de que no había tiempo para la reunión de su directorio, recién dejó la posibilidad de hacer efectivo el desembolso de $7.500 millones para la Argentina para la semana próxima. Entonces, en el mercado financiero lo que se interpreta es que en realidad el FMI está esperando el resultado de las PASO para saber si después de esa fecha va a tener que seguir dialogando con Massa o si va a tener que invitar a un tercer participante, algún dirigente opositor que se tenga que sumar a las negociaciones porque pueda tener chance de ser el próximo ministro de Economía. En definitiva,
está en duda que el famoso pago de 7.500 millones se pueda concretar la semana próxima, y eso genera un clima enrarecido y lleva inexorablemente a que todos apuesten por una devaluación. El Banco Central en los últimos días está tomando algunas medidas defensivas, por ejemplo, acelerar el ritmo devaluatorio diario del dólar oficial para disminuir la presión de una devaluación brusca, pero además se aseguró de que la semana que viene en el sistema bancario haya billetes de dólares por si se produce una corrida masiva de los ahorristas. Es así que en los próximos días al aeropuerto de Ezeiza van a llegar 2 aviones, cada uno cargado con billetes por 300 millones de dólares que envía la Reserva Federal, de manera de que haya liquidez como para contener cualquier situación de pánico en el mercado, Romina. Fernando, gracias como siempre por este contacto, por este análisis, por ponernos a punto ahí de cómo se están viviendo entonces estas horas previas a las PASO. Volvemos a charlar contigo seguramente, como te decía, más sobre el domingo, ¿te parece? Seguramente el viernes hacemos un contacto allí en vivo. Te mandamos un abrazo y quedamos al habla. Un abrazo y hasta pronto.